Luis Benavente nos acompaña. Él es analista político, también director ejecutivo de Vox Populi Consultoría. Lucho, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, Carlos. Un saludo muy cordial para ti y para todo tu público en todo el país. Muchísimas gracias, Lucho Benavente. Yo hacía la introducción que es una semana decisiva. Mañana se elige la mesa directiva, 4 listas. Sinceramente hay un divisionismo, en fin. Y también viene lo que es el mensaje presidencial. Vamos primero a analizar lo que es esta lista mañana, o esta elección que se viene en el Parlamento. ¿Cómo analizas el tema? 4 listas. Hay renuncias, movidas, en fin. ¿Cómo puedes tú darle esta mirada a esta elección en el Parlamento, Lucho? Bueno, primero, Carlos, que no me sorprende que haya 4 listas. No había necesidad de tener una bola de cristal para calcular que iba a haber un número alto de listas, esperando negociaciones de última hora probablemente, y con la expectativa de ocupar uno de los 2 primeros lugares y entrar a una negociación de votos muy rápida, muy acelerada. Sí, esto era de esperarse. Ahora hay una aritmética simple que nos daría un eventual triunfo de Eddie Camones, probablemente, en una aritmética simple, ¿de acuerdo? Pero no sabemos qué se está negociando bajo la mesa. Exacto. Con un Congreso donde hay varias docenas de congresistas que generan dudas y que hacen negociaciones poco transparentes, lo cual ha quedado demostrado en el último año, ¿no? Eso nos podría llevar eventualmente a una sorpresa. Es evidente que en la oposición hay una división del voto entre Chaiz y Camones con sus respectivas listas, y no sé si llamarle oficialismo, tal vez sí, pero en la izquierda o en las izquierdas hay una unidad hasta cierto punto en torno al hermano del líder de APP, César Acuña, ¿no? Lo cual para muchos genera ciertas dudas, en el sentido de que César Acuña pudiera estar detrás de esto, jugando 2 cartas, la del hermano y la de Camones. En cualquier caso, la 4ª candidatura que apareció hoy no creo que tenga mucho impacto, pero sí podría acumular unos cuantos votos que ayuden a tomar una decisión al final. En resumidas cuentas, hay una incógnita muy grande todavía para el día de mañana con la elección del presidente del Congreso, que evidentemente adquiere un relieve muy grande porque eventualmente se podría estar eligiendo mañana a un presidente o presidenta interino o interina del Perú para que convoque a nuevas elecciones presidenciales. Sí, efectivamente. Sin embargo, Lucho, por ejemplo, se suponía que el Congreso tenía 2 posiciones claras. Aquellos que defendían la permanencia de Pedro Castillo, o sea, los que estaban en contra de la vacancia, en fin, y la otra mitad se suponía que era aquellos que lo quieren fuera, al señor Castillo. Y por ahí tal vez una tercera vía, aquellos que pues están ahí siempre en esta ambivalencia. Pero conformar estas 4 listas, y ha habido, reitero, renuncias. Ha renunciado Juan Burgos, que es justamente de La Libertad Avanza País. Hay la lista de APP, la renuncia de Acuña. En fin, o sea, ha habido ahí movidas internas extrañas. ¿O cómo ves el panorama? Sí, claro, a eso me refería. No sabemos qué más se está moviendo bajo la mesa, qué acuerdos. No sé si santos o pocos santos se pueden estar dando ahora. No sabemos qué cartas puede estar jugando el presidente a través de sus operadores políticos. No sabemos finalmente respecto a la postura del señor Saracán, que para muchos ha tomado un peso demasiado grande, muy fuerte, y para muchos queda la duda sobre la autonomía de su hermano, que se ha abierto poco antes de la elección para
presidir una lista precisamente, ¿no? Una lista más vinculada al oficialismo, bueno, más cercana al oficialismo. Por eso creo que van a quedar algunas dudas, va a ser interesante. Aún la cuarta lista que sorprendió el día de hoy tiene una pequeña cantidad de votos, pero que puede ser decisivo. 10, 12 votos para una mayoría de 66 votos es algo bastante apreciable cuando sabemos que podría haber un resultado muy reñido el día de mañana, ¿no? Y si estos votos de la lista minoritaria de las 4 funcionan en bloque, podrían ser incluso importantes en la decisión final, ¿no? Muchas veces esas listas que tienen poca perspectiva, poco futuro, poco voto, juegan precisamente a eso, ¿no? A acumular un poco de voto para transferirlo, evidentemente, previa negociación política. Ahora, hay diversas interpretaciones, Lucho, en el sentido de, primero tú lo acabas de deslizar, la renuncia de Héctor Acuña, para algunos, según lo que hemos estado viendo, algunos dicen que es poco sospechosa. Para otros, por ejemplo, Lady Camones, que es APP, finalmente este grupo político ha convalidado muchas acciones de este gobierno, o sea que tan oposición no es. Pero tiene algunos votos, no la mayoría que se necesita, pero sí tiene algunos votos. Gladys Echaíz, que tiene el respaldo, y lo han dicho antes de esta elección, muchas bancadas. Lo ha dicho Fuerza Popular, lo ha dicho Renovación, muchas, Avanza País, pero que ahora pues tiene una cantidad muy todavía minúscula de votos, que mañana puede pasar cualquier cosa. Pero la lista de Lady Camones de APP no es tanta oposición que se diga. Y como dicen, divide y vencerás. Lucho. Claro, los propios representantes de APP, bancada a la cual pertenece Lady Camones, han votado en contra de la vacancia en 2 oportunidades, o por lo menos la mayoría de estos congresistas. Por un lado. Por otro lado, se sabe que algunos de ellos tienen intereses propios y tienen cercanía a algunos ministros. En fin, no sabemos exactamente a qué están jugando del todo, ¿no? Pero a la vez de esto tenemos a Fuerza Popular. Pues no se podría decir que Fuerza Popular es oficialista, ¿no? Precisamente Keiko Fujimori se enfrentó muy fuertemente a Pedro Castillo en la segunda vuelta hace solo un año, ¿no? Y ellos se han mantenido en sus 13 apoyando la lista que preside Lady Camón. No han sido tentados por la presión que se ha generado muy fuerte desde algunos sectores, no solo congresales, sino externos al Congreso, para que Fuerza Popular cambie de opinión y traslade su respaldo a Echaíz, lo cual sería más coherente desde el punto de vista ideológico o político incluso, ¿no? Porque serían tanto Echaíz como Fuerza Popular oposición con mucha claridad, sin ninguna duda, sin ningún titubeo, ¿no? Guerra García ha reafirmado que van a permanecer en el apoyo a Camones, ¿no? Pero igual que tú, pienso que hay algunas cosas que se pueden estar negociando ahora mismo o esta madrugada, ¿no? Será una madrugada de mucho fileteo, de mucha presión, de mucho intento para cambiar el curso de lo que tenemos aparentemente ante la vista, ¿no? Recordemos que ha habido votaciones claves en el Congreso que nos han sorprendido, como por ejemplo la elección del Tribunal Constitucional, pues sorprendió a todos y yo hasta ahora estoy muy sorprendido con ese logro, para bien en ese caso, ¿no? Claro. Y también fue muy sorpresivo hace un par de años, casi 2 años, la manera como en el Congreso se logró 105 votos para vacar a Martín Vizcarra, que tenía un gran respaldo popular, el supuesto falso héroe de la lucha contra la pandemia, que tenía mucho apoyo en los grandes medios de comunicación, que tenía una alianza muy fuerte con la izquierda caviar, etcétera, ¿no? Y hubo una sorpresa ahí, ¿no? Entonces, que haya mañana algo sorpresivo no queda descartado, ¿no? No hay nada efectivamente. Totalmente hasta ahora. Efectivamente, no hay nada dicho todavía, quedan algunas horas. Mañana, 10 de la mañana, empieza la votación y veremos qué ocurre allí en el Congreso. Sin embargo,
Luego viene lo que es el mensaje presidencial, el primer año de Pedro Castillo como mandatario de la nación. Primero quisiera que analices este primer año. Para muchos ha sido un año de lo peor. Hemos perdido los peruanos muchísimas oportunidades. Pero, ¿cuál es el análisis que haces tú como experto en análisis político? A ver, primero, Carlos, te cuento que intenté de una manera muy objetiva, muy responsable, tratar de encontrar algo bueno hecho por el gobierno del presidente Castillo en este año. Y por más esfuerzo que hice, no encontré nada, absolutamente nada. El presidente y el gobierno se han encargado de crear una inestabilidad política increíble. Nombrando ministros, querían que no se cremen los restos de Maduro, lo cual virtualmente los convertía en simpatizantes de Sendero Luminoso y en simpatizantes del más grande asesino de la historia del Perú. Y muchos ministros y funcionarios acusados de apología al terrorismo, de crímenes de distinto tipo, de corrupción, de asesinatos, incluso en fin, una serie de acusaciones que han creado una inestabilidad muy grande que ha tenido su correlato con una inestabilidad económica muy fuerte, y el país, que ya estaba muy golpeado por ser el país con más muertes reales relativas en el mundo por la pandemia, y que había caído en su economía a un abismo muy hondo, no ha podido recuperar el empleo, la estabilidad política, la esperanza, ¿no? De todo eso es responsable el presidente. Un presidente en esas circunstancias que además se va quedando solo. Recientemente ha perdido el apoyo de la izquierda caviar, ha perdido el apoyo de la Iglesia Católica, ha perdido el apoyo de Perú Libre, que le invitó a renunciar, y se ha quedado con los ronderos secuestradores, con los cocaleros que alimentan el narcotráfico, con los primeros trata de... Ese es el gran respaldo social que tiene el presidente Castillo. Un presidente que está tan equivocado, que ha hecho tanto daño, que ha generado tanto en nuestro país, que ha mostrado nunca disculpas, reconocer que se equivocó, incluso dar un paso al costado para que el país pueda salir adelante, para que tenga una esperanza, una posibilidad, o por último tratar de enmendar y hacer bien las cosas. Pero eso no va a pasar en el discurso. Eso podría pasar en un mundo paralelo que no existe. Pero lo que va a hacer Castillo es dar alguna de abogado, dar alguna demostración de supuestas obras que ha realizado, y tal vez cuente el segundo capítulo. Efectivamente, de la historia del pollo, ¿no? Un gobierno que ha demostrado mucha incapacidad para gobernar, que es clarísimo. Incluso el mismo señor Castillo lo contó, lo reveló públicamente, que no sabía gobernar. Pero a esto se añade los actos de corrupción que también de alguna manera manchan o involucran al mismo mandatario. Sin embargo, Lucho, contra todo pronóstico, llega su primer año de gobierno. ¿El Congreso también tiene responsabilidad en todo esto o no crees tú? Sí, claro, en el Congreso hay una responsabilidad muy, muy grande. El Congreso ya está muy desprestigiado antes de la incorporación de los actuales representantes, de los actuales legisladores, ¿no? Pero un factor que ha contribuido a un mayor desprestigio del Congreso es que algunos congresistas, de manera nada transparente, aparentemente ante la opinión pública, no votaron a favor de la vacancia, ¿no? Yo creo que ese es el factor que ha contribuido a un mayor desprestigio del Congreso, de tal manera que el Congreso, que no andaba muy bien, que digamos, ha tenido un factor externo, adicional, que ha venido del Ejecutivo para terminar de justificarse, ¿no? Porque ha sido ese factor de no vacar al presidente que ha erosionado más la imagen del Congreso. Si el Congreso hubiera logrado vacar al presidente Castillo, otra sería la situación hoy. El Congreso podría exhibir ante la opinión pública que pudo vacar a un presidente incapaz, que había demostrado
de manera flagrante la incapacidad moral que exige la Constitución para esta especie de impeachment a la peruana que tenemos en este país para la vacancia presidencial. Y en el caso de Johnson por pecados microscópicos al lado de los errores, faltas y de situaciones extremas de gravedad que incluye sospechas de corrupción muy contundentes, faltas muchísimo menores, dio el paso al costado hace un par de semanas en el Reino Unido. Y acá hay quienes, una minoría muy chiquita, pretenden sostener al presidente Castillo con argumentos totalmente falaces. Efectivamente, sin embargo, Lucho, también hay que decirlo, el señor Pedro Castillo renuncia al cargo, como bien dices, da el paso al costado, y allí nomás, saliendo de la puerta de Palacio, la Fiscalía lo invita a profundiza su investigación y luego lo vas a tener en el banquillo de los acusados y, ¿por qué no, una prisión preventiva? Eso Castillo lo tiene que saber. O sea, él va a mantenerse en Palacio hasta donde pueda. Sí, además, ¿no? Bueno, ahora hay también una corriente, he escuchado a algunos juristas que, claro, siempre se pensaba que el presidente no podía ser materia de sentencia judicial, que tenía una inmunidad, pero ahora ha quedado claro que eso es para un proceso judicial, más no para una investigación fiscal. Y en este momento hay 4 o 5 investigaciones fiscales muy graves contra el presidente, cosa inusual en toda la historia del Perú. Pero también hay voces de abogados, de juristas, de gente entendida en leyes y normas jurídicas, que dicen que sí se puede hacer un proceso judicial al presidente bajo el amparo de tratados internacionales anticorrupción que ha firmado el Perú. Efectivamente. Lucho, ¿qué espera del mensaje de la nación? Yo he hecho esta pregunta así, tal cual, ¿qué esperan, qué expectativas tienen del mensaje presidencial? Y la respuesta de muchos ha sido, no espero absolutamente nada. O sea, ahora te traslado la misma interrogante, Lucho. ¿Qué expectativas tienes del mensaje presidencial que dé el señor Pedro Castillo? A ver, en la situación de Castillo tendría que hacer una de dos cosas. O un mea culpa, por un lado, un mea culpa, aceptar que se ha equivocado, admitir sus errores, tratar de convencer de manera honesta, sincera y hacer cambios profundos, promesas bastante sólidas, y no sé qué impacto puedan tener, no sé qué margen de credibilidad puede tener, y algunos anuncios importantes, no populistas, de responsabilidad, y también la búsqueda de integrar al país, después que ha sido el causante de tanta división ya crónica en ese país. Su palabra está devaluada ya. Sí. Yo no sé, pues, otra opción podría ser un arrebato de honestidad y admitir que es incapaz para gobernar y presentar su renuncia. Ninguna de esas dos opciones va a pasar, porque eso es para un mundo paralelo que no existe. Sí, estamos en el mundo real que es el Perú. Ahora, sus mandotazos de abogados puede poner, amenazar al Congreso, puede intentar una cuestión de confianza para arrinconar al Congreso, puede buscar un enfrentamiento con el Congreso como hizo Vizcarra, ¿no? La diferencia es que, si bien es cierto que el Congreso está desprestigiado, igual que con Vizcarra, Vizcarra en su momento sí tenía un respaldo político, mediático, de opinión pública, social, muy fuerte, que le permitió cerrar el Congreso, ¿no? Pero si el presidente intentara hacer lo propio sin una argumentación sobre, dado que no hay causal jurídica para cerrar el Congreso, lo cual se daría si el Congreso veta o no da confianza a los presidentes consecutivos del Consejo de Ministros, en fin, las causales establecidas por la misma Constitución. Si el presidente quisiera salirse de la ley, de la Constitución, creo que se generaría una reacción muy fuerte, no solo del Tribunal Constitucional, de los medios, de las redes sociales, sino que el Perú ardería, ¿no? Y es que el día que al presidente se le ocurrió hacer un toque de queda, generó una movilización masiva que lo obligó a retroceder en pocas horas hace unos meses. Hoy, si él hiciera algo fuera de la ley, la reacción sería muchísimo más fuerte por la misma debilidad
política que tiene, ¿no? Y creo que si intentara eso, él mismo estaría firmando su sentencia de muerte. Para no concluir, tiene margen de juego el presidente, no tiene margen de juego. ¿Qué va a decir? Ajá. Tal vez esté pensando que lo mejor hubiera sido no encontrar esta fecha, ¿no? La Constitución le manda, le obliga, le ordena dar un mensaje a la nación. Tiene que cumplir, bueno, sus asesores estarán viendo una manera decorosa de enfrentar esto. Cualquier cosa que diga va a ser objeto de críticas muy fuertes. Lamentablemente, Castillo no tiene margen de acción. Sí, para concluir, Lucho, si no hay un mea culpa, si no hay un quiebre de timón, si no hay un cambio en su manera de gobernar, el Perú no aguanta más. O sea, un año más en estas mismas condiciones va a ser insoportable, ¿no? En donde lo mires, en la economía, en la salud, en la educación. O sea, el Perú no da para más. Un año más de Castillo es imposible que el país pueda aguantar. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que estar expectante. No hay otro escenario. El Ejecutivo, como dice, Pedro Castillo no va a renunciar. Los congresistas tampoco quieren irse. O sea, van a tener que coexistir ambos poderes. Y el pueblo va a estar en medio sufriendo todo lo que ya vemos que le está pasando. Así que, Lucho, finalmente la ciudadanía va a tener que estar ahí atenta. No hay de otra. Ir a las calles en todo el país mostrando su fuerza, su espíritu democrático, sus ganas de salir de la inestabilidad generada por el presidente Castillo, por un lado, y por otro lado el Congreso tendrá que pensar mejor las cosas y algunos congresistas que han sostenido a Castillo tendrán que dar cuenta que no es conveniente, no va a ser ni siquiera buen negocio para ellos mantener a Castillo. A ver, muchos hablan de que el presidente puede disolver el Congreso. Estos congresistas que lo están sosteniendo, antes que los disuelvan, van a razonar y van a decir, no. Yo quiero quedarme hasta el 2026, quiero mis privilegios, quiero seguir haciendo mis lobbies, etc. No voy a perder eso. Así que yo disuelvo al presidente. Entonces va a ser quién disuelve a quién. Así se va a llamar el próximo año de la política peruana. Personalmente no creo que Castillo se sostenga mucho tiempo. Creo que va a caer, ¿no? El tema, ahora cómo, pues yo creo que siempre hay hechos súbitos, circunstancias que pasan en el Perú, se producen a diario y una de ellas va a generar un movimiento de terremoto político que va a llevar a la caída de Castillo, ¿no? Ahí el tema es la sucesión, qué pasa con Boluarte, si Boluarte existe o no existe, como quien dice, si el pollo está vivo o está muerto, qué pasa con la nueva presidenta o el nuevo presidente del Congreso. En fin, hay un tema de sucesión y de futuras alianzas en todo esto de acá. ¿Qué expectativas puede tener Vladimir Cerrón con Perú Libre? Que por cierto podría pensar que sí, Castillo, con todo lo limitado e incapaz que tuvo 19% de votos, él, que es un tipo preparado, podría tener más y pasar a la segunda vuelta. La valla ha bajado, todos entran a un cálculo electoral. Sagasti está muy presuroso porque se vayan todos y hacer nuevo proceso electoral. Tal vez esté extrañando para su gobierno o esté extrañando la opción de tener una pensión vitalicia como el presidente de la República, sueño que se truncó evidentemente. En fin, muchas cosas se están moviendo ya en el Perú como para decir que las cosas van a continuar estáticas durante un año, porque van a cambiar. Y bueno, ahí comenzará un nuevo capítulo y ya estaremos conversando de ese nuevo capítulo inesperado y con cauces que no podemos imaginar tal vez. Y la incertidumbre va a continuar al menos en los próximos días y veremos qué pasa de allí después del mensaje presidencial. Lucho Benavente, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos ha dado muchísimo gusto volvernos a encontrar, volver a conversar contigo y nada, pues a cruzar los dedos, a poner velitas misioneras, a ver qué pasa en este mensaje presidencial. Un abrazo fuerte, Lucho Benavente. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y bueno, dentro de las circunstancias en que estamos,
una feliz fiesta para ti, para todo el público, para todos los peruanos. Nos vemos, hasta la próxima, Lucho. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, por favor.